Se acaba de abrir aquí en París un festival dedicado a la traducción y a los traductores que con el nombre de Printemps de la Traducción, que se puede traducir como Primavera de la Traducción, organiza aquí en París y en la región parisina hasta el 10 de junio conferencias, mesas redondas, talleres, lecturas bilingües, además de presentar 10 de las traducciones más destacadas en numerosas librerías asociadas a este festival. Y precisamente para hablarnos de este festival, la traductora argentina Julia Azaretto ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes. Quien ha venido maravillosamente acompañada de Santiago Artozzi, también traductor y presidente de Atlas, la asociación organizadora de esta Primavera de la Traducción. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias a ambos por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Permíteme que explique antes que nada, Julia Azaretto, que has nacido en Buenos Aires en Así 1980, pero que con 20 años vienes aquí a París para realizar estudios de filosofía. Y imagino que para venir a estudiar filosofía aquí a París tenías un buen nivel de francés, ¿no? ¿O no, quizás? No, en realidad fue al revés. Yo había hecho un viaje por Argentina cuando terminé el bachillerato y el proyecto era estudiar filosofía, desde luego, pero creo que en el fondo lo que me interesaba era vivir en un idioma que no fuera el mío, que no fuera el propio. Y me acuerdo una vez charlando con una amiga que me dice, pero vos estás loca, te vas a Francia a estudiar filosofía. O sea, de por sí estudiar filosofía, ella estudió Derecho y de por sí estudiar filosofía, digamos, hay que tener ganas y encima lo vas a hacer en francés. Y digo, pero eso es justamente lo que me interesa. El lenguaje filosófico ya en su propia lengua es escríptico más de una vez, ¿no? Sí, se trabaja, hay que estudiarlo por el tema de los conceptos. ¿Qué hizo, Julia, para que después de obtener un máster en filosofía decidieras hacer un posgrado en traducción literaria? Lo que sucedió fue que, yo estudiaba filosofía, pero siempre me interesó mucho la poesía. Y descubrí a un poeta francés que se llama Pierre Albert Jourdan. Descubrí su obra y que también la de Philippe Jacotet, Yves Bonnefoy, René Char, porque formaba parte de esa familia poética. Y la sensación, para decirlo con pocas palabras, fue que lo que yo buscaba en la filosofía, la poesía lograba decirlo y además con un valor añadido que era el de la belleza, ¿no? Jourdan escribía fragmentos, esencialmente, al menos esa era la parte de la obra que a mí más me interesaba. Y entonces cuando llegué a la maîtrise, donde tenía que redactar una tesina, a mí me dieron ganas de hacer mi tesina sobre este poeta. Y tuve una profesora de filosofía antigua que me alentó mucho, me dijo, no tengas miedo de ser filosóficamente incorrecta, así que así, de andada, va para adelante. Y hice mi tesina sobre este poeta y al final de esta tesina, la que me fue muy bien, mi sensación fue de cierta cosa vana, porque en realidad yo dije, yo lo que quiero es que a este poeta se lo lea, ¿no? Y mi tesina, en definitiva, mucho no aporta, y aunque aportase, a mí lo que me interesa es que la gente descubra y pueda leer a Pierre Albert Jourdan. Y entonces, y si lo traduzco, y así empecé, entonces ese verano, cuando presenté la tesina, me puse a traducir los fragmentos de Pierre Albert Jourdan. Finalmente un traductor es un mediador, ¿no?, entre lectores. Sí, para mí hay esencialmente, básicamente el amor de un texto y las ganas de compartirlo con otro, un poco como cuando uno es adolescente, invita a un amigo a su casa y le dice, che, ¿escuchaste tal disco de tal grupo de música? ¿No? Como con ese afán de lo que a uno le gusta que circule. Tú que has estudiado traducción literaria aquí en Francia, ¿se puede aprender a traducir o es necesario, sobre todo, un buen nivel de idioma? ¿Es necesario un buen nivel de idioma? Yo creo que se puede aprender a traducir si por aprender se entiende trabajar, pero lo más importante me parece que tiene que ver con la lectura, con leer mucho, leer mucha literatura, si eso es lo que uno traduce, y con la escritura. No es necesariamente una cuestión de idioma en el sentido de entender, manejar perfectamente el idioma
del que se traduce, sino saber escribir muy bien y manejar muy bien el propio, porque traducir, sobre todo en la traducción literaria, de alguna manera es instalar un texto nacido en otra tradición literaria en la propia. Y bueno, eso supone que uno conozca la tradición del idioma al que se traduce, los autores, las corrientes, porque, por ejemplo, yo cuando traduzco un texto, y mi primera pregunta es, ¿a qué autor me puedo referir en español, si traduzco hacia el español, ¿no? Como para leerlo y sacar ideas, inspiración, léxico. Después todo esto depende de cada texto. Más allá del léxico, también hay que conocer bien la cultura del país, ¿no? Las costumbres, que no son siempre iguales a las de uno mismo, ¿no? Sí, desde luego. Sí. Cuando viviste aquí en Francia, ¿mejoró tu conocimiento no solo del francés, sino de las costumbres francesas también? Sí, yo llegué a Francia y no conocía París, o sea, descubrí la ciudad, me deslumbró y descubrí todo viviendo acá y todavía estoy acá. Julia Zareto, en el 2011 el Colegio Internacional de Traductores, en el sur de Francia, en la ciudad de Arles, seleccionó tu proyecto de traducción de un libro del argentino Pedro Mairal. Cuéntanos cómo funciona el Colegio Internacional de Traductores. El Colegio Internacional de Traductores Literarios es un lugar, es un paraíso, un paradis sur terre, es un paraíso terrenal que se encuentra en Arles y en el que los traductores al que pueden ir para trabajar tranquilos, conocer a otros colegas, traductores, compartir veladas, bueno, y hay una biblioteca maravillosa y se encuentra en el Espace Van Gogh, que era el antiguo hospital de Arles, y también es un lugar de vida literaria, ¿no? En el que hay encuentros con autores, hay talleres de traductor de un día que se dirigen a gente que no conoce el idioma del que se traduce, para mostrar que justamente para traducir es provocación lo que voy a hacer. No se necesita conocer el idioma original, sino saber escribir. Bueno, esos son los talleres traductor de un día. Y sí, hay conferencias y también en el mes de noviembre la organización de las Assises de la Traducción Literaria, las jornadas de la traducción literaria en Arles. ¿A quién conociste en ese paraíso para traductores, que es esa escuela? En ese paraíso conocí a Claude Breton, que es un gran traductor del español. Lo conocí justamente en el 2011 cuando hice la Fabrique des Traducteurs. Bueno, un montón. Bueno, lo hablo de él en particular porque para mí fue una persona así importante en cuanto a visión de la traducción. Sí. Has traducido también, Julia, poesía. Por ejemplo, el libro que nos hablabas del poeta francés Pierre Albert Jourdan, La langue de fumée, que tú has titulado La lengua de las humaredas. ¿Hay algo más difícil que traducir poesía? El problema es que yo traduzco básicamente textos de poesía y de ciencias humanas. Entonces, es lo que me gusta hacer. Para mí, te diría que es tal vez más fácil traducir poesía que una novela, pero probablemente porque leo mucha poesía, ¿no? Y volvemos a lo que decía antes con esta cuestión de leer mucho. Es lo que leo, entonces cuando traduzco poesía, bueno, yo estoy inmersa en esos idiomas, en esos paisajes, en ese modo de pensamiento y de la expresión. ¿Se puede traducir el ritmo, el Desde color? luego, sí, sí. Sí, justamente el tema me interesa mucho porque la poesía es una leyenda para mí, no, es intraducible. No, se traduce, después se verá qué se puede hacer y qué se traduce, pero desde luego que se puede traducir la poesía. Idealmente una edición de poesía bilingüe tienen que estar confrontadas, ¿no? La traducción con el original. A mí me gusta al revés, por ejemplo, hablamos del proyecto de Pedro Mairal y ahora se acaba de publicar en l'Atelier du Tilde y yo le pedí al editor que fuera una edición con 2 entradas. Entonces hay una entrada en la que tenés el texto en francés, la traducción, y después le sigue el texto en español.
Y lo que me interesa en este tipo de edición es que es una propuesta de lectura, justamente que no tiene por objetivo que se compare la traducción para ver si está bien y a ver cómo tradujo tal palabra. Porque no es una cuestión de palabras, es una cuestión de ritmo, de respiración a veces, de imágenes. Y Es casi una recreación, ¿no? sí, La reescritura a veces. sí. También has traducido teatro, Julia, teatro en verso, Anacaona, del haitiano Jean Metellus. A la dificultad de la traducción se le añade un francés que no es el francés de Francia, ¿no? Es casi el creol, ¿no? ¿O no? No, no encontré necesariamente esa dificultad. De esa traducción me acuerdo que lo más complicado había sido, había muchas palabras, sí, en creol, ¿no? Había un léxico que yo no manejaba para nada y bueno, encontré un glosario y lo pude resolver. Pero sí, esa fue la mayor dificultad, no la del francés, que una de Francia. Y el año pasado, Julia, preparaste una lectura trilingüe para el Museo de la Resistencia y la Deportación de la ciudad francesa de Isère, también en el sur. Grenoble. En Grenoble. Sí, sí. En el marco de una exposición de un fotógrafo argentino. Entre el español y el francés se cuela el portugués de Brasil, ¿no? No es difícil. ¿Conoces también el portugués de Brasil? No, pero esa lectura la hicimos con Elodie Dupont, que es una traductora que traduce del portugués, sí. Porque la exposición de fotos de Gustavo Germano era sobre los desaparecidos en Argentina y en Brasil durante las últimas dictaduras. También vas a llevar a una gira por América Latina un texto teatral del francés Jacques Rebautier, Contre les bêtes, podemos traducir, si me permites, Contra las bestias, que va a ser representado también durante el festival, ¿no? Sí, durante el Festival del Printemps de la Traducción. Sí, es la compañía que tiene el proyecto, la compañía de teatro Vogue de Jacques Rebautier, que tiene el proyecto de hacer una gira con este texto en México, para empezar, porque Odile Lauría, que es una actriz franco-mexicana, se enamoró de este texto y bueno, contactó a Jacques Rebautier para montarlo en México. Esta obra ya se estrenó en Francia. Y en el marco del Printemps de la Traducción vamos a poder escuchar por segunda vez la lectura bilingüe de Contre les bêtes, Contra las bestias. Muy interesante. También va a haber un taller en este Printemps de la Traducción sobre la bijanera. La bijanera, sí. ¿Qué es la bijanera? Esas coplas La históricas. bijanera es una cosa súper interesante que descubrí hace algunos años. Es una mascarada de invierno que se celebra en Silió, en Cantabria, en España. Que fue celebrada hasta los años 30 porque estuvo prohibida durante el franquismo, se recuperó luego en los años 80 y el objetivo de esta mascarada es enterrar el año que pasó para recibir con buenos augurios el año nuevo. Y tiene lugar el primer domingo del año. Y con esta idea, ¿no?, de enterrar lo que pasó y de saldar las cuentas, escriben unas coplas sin autor, preciso. El autor es la bijanera, ¿no? Entonces, autor anónimo, no se sabe, es secreto, no se sabe quién escribe las coplas. Por si las moscas. Por si las moscas, claro. Y bueno, se entiende por qué no lo divulgan, porque son coplas que denuncian los acontecimientos, los escándalos políticos o las vergüenzas, por decirlo de algún modo, locales, nacionales e internacionales. Y lo interesante en estas coplas para un taller es que hay rima y son octosílabos. Entonces, para traducirlas al francés hay que ver qué se puede hacer. Es periodismo en verso. De alguna manera, ¿no? Sí. No me extraña Así que Franco es, lo sí. prohibiera. Me dirijo ahora a Santiago Artozki, presidente de Atlas, como decíamos. En este mundo cada vez más globalizado, la traducción es un oficio de futuro, ¿no? ¿O no? Pues sí, yo pienso que sí. Pienso que, bueno, ya conoces la frase de Umberto Eco, que decía que Europa tenía una lengua y que era la traducción. Y bueno, pues eso se va ampliando, me parece, y pronto el mundo tendrá una lengua que será la traducción. ¿No tenéis miedo a los traductores automáticos, a Google y esas cosas? Pues depende qué tipo de traducción haces. En traducción técnica,
aunque no será inmediatamente, pero me parece que dentro de, qué sé yo, 10, 20, 30 años, las máquinas podrán hacer gran parte del trabajo. Todo no lo podrán hacer, pero en fin, podrán hacer muchas cosas porque ya, para empezar, redactan los textos también para que la traducción automática pueda traducirlos, es decir, hacen frases muy, muy simples, sujeto, verbo, etc. Tienen un léxico que está muy, en fin, muy definido, que es muy preciso, y entonces esos textos que son, por ejemplo, qué sé yo, pues documentación de un coche o cualquier cosa, de una máquina de lavar, están escritos ya para ser traducidos casi automáticamente. Entonces, claro, con ese tipo de textos funciona bien. Por otro lado, otro tipo de textos también muy normados o normativos, no sé cómo se dice, son los textos diplomáticos. Yo he estado trabajando el verano pasado durante 3 meses en las Naciones Unidas y también tienen su propio programa informático de traducción automática, que claro, que luego hay gente detrás que supervisa la cosa y que corrige los errores. Pero en fin, esos programas funcionan muy bien, pues también por la misma razón, porque son textos que están así muy cuadrados, que corresponden a ciertos criterios que son fáciles de analizar para una máquina. En traducción literaria es mucho, o en poesía... Para la poesía imposible. Mucho más complicado. Puede ser interesante, porque sí, puedes poner un poema en Google Trad y a ver qué traduce. Y ver qué te traduce. Y a veces hay cosas interesantes desde el punto de vista justamente de la búsqueda o de la experimentación poética. Ahora, si lo que quieres realmente es tener una traducción en el sentido normal de la cosa, pues por ahora todavía no está la cosa. A veces suceden cosas muy divertidas. Tuvimos aquí hace poco a Rolando Villazón, gran tenor, que debutó en la ópera de Viena, en alemán, Wiener Oper. Pero la traducción automática tradujo salchicha ópera, porque Wiener en alemán es el par de salchichas, ¿no? Se rió mucho cuando se le dije que había debutado en la ópera de la salchicha. En la ópera de la salchicha. Santiago, ¿son conscientes los estados del valor de que hay que apoyar a los traductores, del valor de la traducción de una obra literaria para la supervivencia de un idioma como el francés, por ejemplo? Pues desde hace unos años la cosa va mejor. Qué sé yo, desde hace 4 o 5 años me parece que la gente habla más de los traductores, del papel que representan o las cosas que hacen y del valor de su trabajo. Me parece que hay... De más en más, por ejemplo, en emisiones literarias, pues dicen traducido por tal o por cual, porque se dan cuenta que es eso, que ese traductor que no es invisible, que es una persona que hace algo que otra persona podría haberlo hecho de manera distinta, ni mejor ni peor, quiero decir, simplemente de manera distinta. Y sí, me parece que la cosa va para mejor. Ahora, no hemos ganado la batalla todavía, hay que también seguir... pues con la misión de explicar eso una y otra vez, porque para que justamente pues que entre bien en la cabeza de la gente que no somos transparentes. Claro que no. En fin, pues ya lo saben, tienen hasta el 10 de junio para asistir a alguno de los muchísimos actos, lecturas o conferencias del Printemps de la Traducción, que traducimos como la primavera de la traducción, aquí en París y en la región parisina. Y si queréis volver a escuchar íntegramente este programa o incluso verlo en vídeo, porque hoy la radio se ve, lo podéis hacer en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página web RFI en español. Y sobre todo, permitidme dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Y también enviar un saludo muy especial para los oyentes de Radio Cultura que nos escuchan desde Buenos Aires. Gracias de nuevo, Miguel, y gracias de nuevo, Julia, gracias de nuevo, Santiago, y mucho éxito con esta semana de traducción. Muchas gracias. Muchas gracias.